El Evangelio de Dios. Por Watchman Nee. Capítulo 1. El pecado, los pecados y el pecador. La naturaleza de esta reunión. La enseñanza del Evangelio. Esta noche comenzaremos una serie de reuniones de estudios bíblicos. Pero antes de comenzar, me gustaría decir primero unas pocas palabras acerca de la naturaleza de estas reuniones. Yo no sé si algunos de los presentes vienen por primera vez. A algunos de los que vienen por primera vez se les hace muy difícil encontrar nuestra dirección. Muchos se han quejado de que la calle en que estamos ubicados es difícil de encontrar. Algunos incluso han llegado a decir que aunque estuvieron sentados aquí, no sabían cómo volver después de la reunión. No sabían qué camino tomar para llegar a cierto taller que habían visto al venir aquí, y no sabían cómo ir a la parada de tranvía o de ómnibus. Aunque estuvieron aquí, no estaban seguros de cómo llegaron, y apenas se acordaban del camino en que vinieron. Este es el caso de muchos creyentes en su vida cristiana. Si usted les pregunta si han creído en el Señor, ellos dirán que sí. Pero si usted les pregunta cómo han creído, ellos responderán que no están seguros. No entienden en lo absoluto la manera en que fueron salvos. Estas reuniones no son reuniones de avivamiento, ni reuniones evangelísticas. Aunque el tema de estas reuniones es el Evangelio, no son reuniones evangelísticas. Esta vez no estamos predicando el Evangelio. Por el contrario, estamos enseñando el Evangelio. Porque necesitamos enseñar el Evangelio. Muchos han sido salvos y se han convertido en cristianos, pero aún no saben cómo se convirtieron en cristianos. Lo que hacemos hoy es decirle a la gente cómo se han convertido en cristianos. En otras palabras, les estamos diciendo que ellos doblaron al sur por la calle Iweni, y caminaron directo al taller que vieron, y que luego doblaron de allí a la calle Wente, donde estamos ahora, y que solo tomaron unos pocos pasos desde allí para llegar a la ventana de nuestro local de reuniones, que doblaron a la entrada del local pasando cerca del canasto de basura hasta llegar a la puerta, y luego entraron. Esta vez no estamos persuadiendo a la gente a entrar. Más bien, les estamos diciendo cómo entrar. Si algunos de los presentes no han creído en el Señor, tal vez se decepcionen. Lo que estamos haciendo esta vez es mostrarles a aquellos que han creído cómo han creído. Tal vez algunos hermanos y hermanas estén claros acerca del Evangelio, incluso tal vez ya sepan lo que estamos diciendo. Pero espero que el Señor nos bendiga y nos dé nueva luz. Usted debe entender que estas reuniones son de estudio bíblico y están dirigidas para aquellos que han creído pero no saben cómo han creído. Esta vez no los aliento ni los reavivo. Solo estoy indicándoles la dirección. En otras palabras, en estas reuniones no soy otra cosa que un guía de turismo. El pecado, los pecados y el pecador. Comenzaré con algo muy básico acerca del Evangelio. Sin embargo, espero que en cada reunión avancemos un poco. En esta primera reunión, abarcamos un tema que la mayoría de la gente no quiere escuchar, pero que es inevitable. El tema de esta reunión es el pecado, los pecados y los pecadores. La Biblia le presta mucha atención al asunto del pecado. Podemos entender la salvación solo cuando tenemos un entendimiento claro acerca del pecado. Si queremos conocer el Evangelio de Dios y la salvación de Dios, debemos conocer primero lo que es el pecado. Debemos ver primeramente cómo el pecado nos ha afectado y cómo nos hemos hecho pecadores. Solo así entenderemos claramente la salvación de Dios. Primero consideraremos el abecedario.
Debemos ver qué es el pecado, qué son los pecados, y quién es un pecador. La diferencia entre el pecado y los pecados. Se puede ver fácilmente la diferencia entre el pecado y los pecados. El pecado está en singular y los pecados está en plural. Sin embargo, debemos distinguir entre el pecado y los pecados. Si usted no puede diferenciar a los dos, le será imposible entender su salvación. Si alguien no entiende la diferencia entre el pecado y los pecados, aunque sea salvo, probablemente su salvación no tiene claridad. ¿Qué es el pecado según la Biblia? ¿Qué son los pecados? Déjenme darles primero una breve definición. El pecado se refiere al poder que está dentro de nosotros que nos motiva a cometer actos pecaminosos. En contraste, los pecados se refieren específicamente a los actos pecaminosos individuales que cometemos exteriormente. ¿Qué es el pecado? No me gusta usar términos como el pecado original, la raíz del pecado, la fuente del pecado, o similares. Estos términos fueron creados por teólogos y para nosotros son innecesarios. Seremos más simples y consideraremos este asunto según nuestra experiencia. Sabemos que en nosotros hay algo que nos motiva y nos fuerza a tener ciertas inclinaciones espontáneas. Nos obliga a tomar el camino de la lujuria y la pasión. Según la Biblia, esto es el pecado. Romanos capítulo 7, verso 8, y versos 16 al 17. Pero no solamente existe tal pecado dentro de nosotros que nos fuerza y nos obliga, sino que también existen los actos pecaminosos individuales, los pecados, que se cometen exteriormente. En la Biblia los pecados están relacionados con nuestra conducta, mientras que el pecado está relacionado con nuestra vida natural. Los pecados son actos cometidos con las manos, los pies, el corazón, y aun con todo el cuerpo. Pablo se refiere a esto cuando habla de los hábitos de la carne. Romanos capítulo 8, verso 13. Pero, ¿qué es el pecado? El pecado es una ley que controla nuestros miembros. Romanos capítulo 7, verso 23. En nuestro interior hay algo que nos obliga a pecar, a cometer el mal, y este algo es el pecado. Si queremos diferenciar claramente entre el pecado y los pecados, hay una porción en las Escrituras que debemos considerar. Son los primeros 8 capítulos del libro de Romanos. Estos 8 capítulos nos muestran el significado completo del pecado. En estos 8 capítulos encontramos una característica sobresaliente. Desde el capítulo 1 hasta 5:11, solamente la palabra pecado se menciona, el pecado no se menciona. Pero desde 5:12 hasta el final del capítulo 8, encontramos el pecado, y no los pecados. Desde el capítulo 1 hasta 5:11, Romanos nos muestra que el hombre ha cometido pecados ante Dios. Desde 5:12 en adelante, Romanos nos muestra qué clase de persona el hombre es ante Dios. Él es un pecador. El pecado se refiere a la vida que tenemos. Antes de Romanos 5:12, no hay mención de que lo muerto reaviva, pues el problema allí no es que uno necesita ser avivado, sino que los pecados individuales que se han cometido necesitan ser perdonados. Desde 5:12 en adelante, tenemos la segunda sección. Aquí vemos algo fuerte y poderoso en nuestro interior, que es una ley en nuestros miembros, el pecado, el cual nos obliga y arrastra a cometer actos pecaminosos, o sea, pecados. Por esto existe la necesidad de ser liberados. Los pecados están relacionados con nuestra conducta. Entonces, la Biblia nos muestra que necesitamos perdón por nuestros pecados. Mateo 26:28, Hechos 2:38, Hechos 10:43. Pero el pecado nos atrae y nos obliga a cometer actos pecaminosos. Así que,
La Biblia nos muestra que necesitamos ser liberados del pecado. Romanos capítulo 6, verso 18 y verso 22. Una vez me encontré con un misionero que hablaba acerca del perdón del pecado. Inmediatamente me levanté para tomar su mano y le pregunté, ¿en qué parte de la Biblia dice el perdón del pecado? Él respondió que había muchas partes. Cuando le pregunté que si me podía encontrar una, él dijo, ¿qué quiere usted decir? No puede encontrar ni una parte que diga esto. Yo le dije que en ninguna parte de la Biblia están mencionadas las palabras el perdón del pecado, sino que más bien, la Biblia siempre habla del perdón de los pecados. Los pecados son perdonados, no el pecado. Él no creyó mis palabras, así que buscó en su Biblia. Finalmente me dijo, Señor Ni, es muy extraño. Cada vez que se usa esta frase, hay una S agregada. Creo que ustedes pueden ver que los pecados son perdonados, no el pecado. Los pecados son exteriores. Por eso deben ser perdonados. Pero hay algo más en nosotros, algo fuerte y poderoso que nos obliga a cometer pecados. De esto no necesitamos perdón, de esto necesitamos ser liberados. Al instante en que ya no estemos bajo su poder y no tengamos nada que ver con esto, estaremos en paz. La solución para los pecados viene por medio del perdón. Sin embargo, la solución al pecado viene cuando ya no estamos bajo su poder y no tenemos nada que ver con él. Los pecados tienen que ver con nuestras acciones y se cometen uno por uno. Esa es la razón por la cual necesitan ser perdonados. Pero el pecado está dentro de nosotros, y nosotros necesitamos ser liberados de él. Por lo tanto, la Biblia nunca dice, perdón de pecado, sino perdón de pecados. La Biblia tampoco habla de ser liberado de los pecados. Yo le puedo asegurar que la Biblia no dice eso. Más bien la Biblia dice que somos liberados del pecado, no de los pecados. De lo único que necesitamos escapar y ser liberados es aquello que nos tienta y nos obliga a cometer pecados. Esta distinción está clara en la Biblia. Yo puedo comparar los dos de la siguiente manera. Según las Escrituras, se dice que el pecado está en la carne, mientras que los pecados están en nuestra conducta. El pecado es un principio en nosotros. Es un principio de la vida que tenemos. Los pecados son actos cometidos por nosotros, son actos en nuestro vivir. El pecado es una ley en nuestros miembros. Los pecados son transgresiones que cometemos, son actividades y hechos reales. El pecado es lo que somos. Los pecados son lo que hacemos. El pecado está en la esfera de nuestra vida. Los pecados están en la esfera de la conciencia. El pecado está relacionado con el poder de la vida que poseemos. Los pecados están relacionados con el poder de la conciencia. Una persona es gobernada por el pecado en su vida natural. Pero está condenada en su conciencia por los pecados cometidos exteriormente. El pecado es considerado como una sola entidad. Los pecados son considerados caso por caso. El pecado está dentro del hombre. Los pecados están ante Dios. Del pecado debemos ser liberados. De los pecados debemos ser perdonados. El pecado está relacionado a la santificación. Los pecados están relacionados a la justificación. En cuanto al pecado, uno tiene que vencer. En cuanto a los pecados, uno debe tener paz en el corazón. El pecado está en la naturaleza del hombre. Los pecados están en la conducta del hombre. Figurativamente hablando,
El pecado es como un árbol. Y los pecados son como el fruto del árbol. Podemos dejar claro este asunto con una simple ilustración. Al predicar el Evangelio, a menudo comparamos al pecador con un deudor. Todos nos damos cuenta de que ser un deudor no es algo placentero. Pero debemos recordar que hay una gran diferencia entre el hombre que tenga deudas y el que tenga la disposición de incurrir en deudas. Una persona que pide prestado una y otra vez no le importa mucho usar el dinero de otro. La Biblia dice que los cristianos no deberían ser deudores. Romanos 13:8. No deberían pedir prestado de otros. Una persona predispuesta a pedir prestado puede llegar a pedir $200 o $300 a alguien hoy, luego otros $2,000 o $3,000 de algún otro mañana. Aun si él es incapaz de pagar sus deudas, y sus parientes o amigos tienen que pagar por él, después de unos días va a empezar a pensar en pedir prestado otra vez. Esto muestra que pedir prestado es una cosa, pero tener una disposición a pedir prestado es otra. Los pecados que la Biblia describe son como las deudas exteriores, mientras que el pecado es como el hábito y la disposición interiores. Es como la mente inclinada a pedir prestado fácilmente. Una persona con tal mentalidad no se detendrá de pedir prestado solo porque alguien haya pagado su deuda. Por el contrario, puede llegar a pedir más porque hay otros que pagan sus deudas. Por esta razón Dios trata no solo con el registro de pecados, sino también con la inclinación al pecado. Podemos ver que es importante tratar con los pecados, e igualmente importante es tratar con el pecado. Solo cuando vemos ambos aspectos nuestro entendimiento acerca de la salvación está completo. ¿Quién es un pecador? Ahora necesitamos preguntar, ¿quién es un pecador? Yo sé que algunos de los hermanos y hermanas presentes han sido creyentes por más de 20 años. Algunos incluso han servido al Señor por más de 15 años. Mi pregunta puede ser considerada como básica en la Biblia. ¿Quién es un pecador? Creo que muchos contestarían que un pecador es alguien que peca. Si usted mira en el diccionario, temo que la definición de pecador será alguien que peca. Pero cuando usted lea la Biblia tendrá que rechazar esta definición, porque no es que el que comete pecados es un pecador, sino que el pecador es el que comete pecados. ¿Qué significa esto? Muchos de nosotros hemos leído el libro de Romanos. He escuchado a muchos decir que Pablo, al probar que todos en el mundo son pecadores, menciona en el capítulo 3 que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Verso 23. Dios busca a los justos y no encuentra a ninguno, busca a los que le entiendan y lo buscan, y no encuentra a ninguno. Todos han mentido y se han apartado. Versos 10 al 13. Entonces, parece que Pablo está diciendo que todos en el mundo son pecadores. Cuidado. No sea tan apresurado a decir esto. ¿Menciona Romanos 3 al pecador? Si alguien puede encontrar la palabra pecador en Romanos 3, se lo agradecería. ¿Dónde se menciona al pecador en este capítulo? Por favor, observe que nunca se menciona al pecador aquí. Algunos han dicho que por causa de que Romanos 3 dice que el hombre peca, eso prueba que el hombre es un pecador. Pero Romanos 3 no menciona al pecador. Romanos 5 habla del pecador. Por lo tanto, tenemos que marcar la diferencia. Romanos 3 trata del problema de los pecados, y Romanos 5 del problema del pecador. Lo único que Romanos 3 nos dice es que todos han pecado. Solamente Romanos 5 nos dice quiénes son los pecadores. Todo aquel que nació de Adán es un pecador.
Esto es lo que Romanos 5:19 nos dice. Si usted mira en New Translation de J.N. Darby, verá que él utilizó las palabras: han sido constituidos pecadores. Todos somos pecadores por constitución. Cuando usted hace un currículo, hay dos cosas que usted debe de poner. Una es su lugar de nacimiento y la otra es su profesión. Según Dios, todos somos pecadores de nacimiento, y somos los que pecan como profesión. Por ser pecadores de nacimiento, siempre somos pecadores, sea que pequemos o no. Una vez estuve dirigiendo un estudio bíblico con los hermanos en Cantón. Yo les dije que hay dos clases de pecadores en el mundo: los pecadores pecaminosos y los pecadores morales. Pero no importa si usted es un pecador pecaminoso o un pecador moral, sigue siendo un pecador. Dios dice que todos los que nacen de Adán son pecadores. No importa qué clase de persona usted sea, mientras usted haya nacido de Adán, es un pecador. Si usted peca, es un pecador pecaminoso. Y si usted no ha pecado, o mejor dicho, si ha pecado menos, es un pecador moral, o un pecador que peca poco. Si usted es de la nobleza, es un pecador noble. Si usted se considera a sí mismo un santo, es un pecador santo. De todos modos, usted sigue siendo un pecador. El mayor error en la actualidad entre los hombres es considerar que un hombre es pecador solo porque ha pecado. Si él no ha pecado, él no es considerado un pecador. Pero esto es un concepto erróneo. Sea que usted peque o no, mientras sea un hombre, es un pecador. Mientras haya nacido de Adán, es un pecador. Un hombre no se hace pecador porque cometa pecados. Más bien, él peca porque es un pecador. Por lo tanto, amigos míos, recuerden la palabra de Dios. Nosotros somos pecadores. No nos convertimos en pecadores. No necesitamos convertirnos en pecadores. Una vez estuve hablando con un hermano y había un termo frente a él, y él dijo: aquí tenemos un termo. Si orase, quiero ser un termo, ¿qué ocurriría? Yo dije: ya es termo. No necesita ser uno. De la misma manera, una vez que somos algo, no necesitamos convertirnos en eso. Aunque nuestros pecados son perdonados, seguimos siendo pecadores. Podemos llamarnos los pecadores perdonados. Pero muchos creen que ya no son pecadores. Ellos piensan que si decimos que aún somos pecadores, significa que no conocemos muy bien el Evangelio. Pero esta tal vez no sea la verdad. Pablo no dijo que sus pecados no fueron perdonados. Él dijo que era un pecador. 1 Timoteo 1:15. ¿Ha visto la diferencia aquí? Si usted le preguntara a Pablo si sus pecados fueron perdonados, él no podría ser tan humilde como para decir que no. Pero Pablo humildemente decía que él era un pecador. Él no podía negar la obra de Dios en él. Pero tampoco podía negar su posición en Adán. Aunque hemos recibido nueva gracia en Cristo, Dios no ha quitado totalmente el problema del pecado. Aún somos pecadores. El problema del pecado no estará totalmente resuelto, sino hasta que aparezcan el nuevo cielo y la nueva tierra. Sin embargo, esto no significa que no hemos recibido una salvación completa. Por favor, no me malentiendan. En unos pocos días llegaremos a este punto. Lo que debemos ver clara y correctamente es que todo el mundo es pecador. Sea que usted haya pecado o no, mientras sea un hombre, es un pecador. Cuando algunos escuchan el Evangelio, ellos pasan todo el tiempo razonando acerca de qué tantos o cuán pocos pecados han cometido. Pero ante Dios solo hay una cuestión: ¿está usted en Cristo o en Adán? Todos los que están en Adán son pecadores,
y mientras usted sea un pecador, no hay nada más que decir. Entonces, ¿por qué Pablo habla en Romanos capítulos 1 al 3 acerca de todos los pecados que el hombre comete? Estos pocos capítulos nos muestran que los pecadores pecan. Los primeros 3 capítulos de Romanos prueban que un pecador es conocido por los pecados que él comete. Pero Romanos 5 nos dice qué clase de persona es un pecador en realidad. Una vez fui a Jiangxiangsi y me encontré con un hermano que era guardia de seguridad. Él no creía que yo fuera un predicador y un obrero del Señor. He aquí el problema. Yo soy un obrero del Señor y un siervo de Cristo, pero él no lo creía. Por lo tanto, le tuve que probar que yo era un predicador. Le di muchas pruebas. Al final él creyó. De la misma manera, ya somos pecadores. Pero esto no se ha probado todavía. Los primeros 3 capítulos de Romanos demuestran que somos pecadores. Estos capítulos nos dan la evidencia. Al mostrarnos que hemos pecado en tales formas, estos capítulos nos prueban que somos pecadores. El capítulo 5 dice que somos pecadores, pero los 3 primeros capítulos prueban que somos pecadores. Déjeme contarles otra historia. En Fujian, había unos ladrones y secuestradores que anteriormente habían sido cristianos nominales. Aunque eran ladrones y secuestradores, sus conciencias aún funcionaban hasta cierto punto. Por lo tanto, si descubrían que habían secuestrado a un pastor o a un predicador, lo liberaban sin pedir rescate. Entonces, cuando alguno era secuestrado, decía que era un pastor o un predicador de tal denominación. ¿Qué podían hacer los ladrones entonces? Después de cierto tiempo, hallaron una manera. Cada vez que alguno dijera que era pastor, los ladrones le pedían que recitara los 10 mandamientos, la oración del Señor y las bienaventuranzas. Aquellos que los recitaran deberían ser pastores, entonces los dejaban ir. Escuché esta historia hace poco y pensé que era muy interesante. Si usted era pastor, lo tendría que probar. Los ladrones exigían de sus secuestrados que probaran que eran pastores. De la misma manera, Dios nos quiere demostrar que somos pecadores. Sin tal evidencia, podemos llegar a olvidarnos de nuestro verdadero yo. Por esto Romanos capítulos 1 al 3 enumera todos esos pecados, para mostrarnos que somos pecadores. Después de tantos hechos presentados allí, se comprueba que somos pecadores. Por lo tanto, uno nunca debería pensar que los muchos pecados nos convierten en pecadores. Hace mucho que somos pecadores. No nos convertimos en pecadores después de cometer pecados. Debemos establecer esto claramente. Hoy en día usted puede caminar por la calle y encontrarse con cualquiera, y tomarlo de la mano y decirle que es un pecador. Si él dice que él no puede ser pecador porque no ha asesinado a nadie, ni ha incendiado la casa de nadie, usted le puede decir que él es un pecador que nunca ha asesinado a nadie ni ha incendiado la casa de nadie. Si alguien le dice que nunca roba ni fornica, usted le puede decir que él es un pecador que nunca roba ni fornica. No importa con quién usted se encuentre, le puede decir que es un pecador. En todo el Nuevo Testamento, solamente Romanos 5:19 nos dice quién es un pecador. Las demás partes del Nuevo Testamento nos dicen lo que hace el pecador. Solo aquí nos dice quién es el pecador. Un pecador puede hacer millones de cosas, pero esto no lo constituye en pecador. Mientras haya nacido de Adán, es un pecador.